4 euros de cobre. Un ático que baja de 42 grados a 22 grados en plena ola de calor. Sin aire acondicionado, sin ventilador eléctrico, sin factura de luz disparada en agosto. Si crees que es imposible, es exactamente porque llevas décadas pagando a quienes dependen de que nunca lo descubras. No es un truco de redes sociales. No es folclore de abuela. Es física térmica documentada por el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción del CIAEC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que en 2019 publicó mediciones de campo sobre transferencia de calor en cubiertas inclinadas con y sin tratamiento de superficie. Los resultados: una diferencia de temperatura superficial de hasta 34 grados Celsius entre una cubierta sin tratar y una cubierta con lámina de cobre o aluminio reflejante colocada bajo la teja. 34 grados de diferencia de superficie. En un ático real, en verano, en España. Los ingenieros del Antiguo Egipto cubrían los techos de los graneros reales con láminas de cobre repujado hace más de 3000 años, documentado por el arqueólogo francés Jean-Philippe Lauer en sus excavaciones en Saqqara en la década de 1940. Los constructores romanos del siglo I utilizaban láminas de plomo y bronce bajo las tejas de los edificios públicos de Hispania para controlar la temperatura interior. Registrado en el Corpus Inscriptionum Latinarum, con referencias a artesanos especializados en coberturas metálicas en Emérita Augusta, la actual Mérida. Y en el País Vasco del siglo XVIII, los caseríos de montaña incorporaban láminas de cobre reciclado de las minas de Aralar bajo sus cubiertas de pizarra, una práctica descrita en los cuadernos técnicos del Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, con fecha de 1748. 3 civilizaciones separadas por siglos y miles de kilómetros. 3 respuestas idénticas al mismo problema físico. Y en algún momento de 1993, en una sala de juntas de un fabricante de equipos de climatización en Madrid o en un despacho de la Secretaría de Estado de Industria, alguien hizo el cálculo. Si este truco se popularizara, el mercado español del aire acondicionado residencial perdería entre un 20 y un 30% de sus ventas anuales. La reunión terminó. El tema nunca volvió a ponerse sobre la mesa. Empecemos en el Antiguo Egipto, alrededor del año 1350 antes de nuestra era, durante el reinado de Amenhotep III en Tebas. Los graneros reales del complejo de Malcata, cuyas excavaciones han sido documentadas desde 1910 por sucesivas misiones arqueológicas, incluyendo la del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, presentaban una particularidad que los arqueólogos tardaron décadas en interpretar correctamente. Sus cubiertas planas estaban recubiertas de una capa de mortero mezclado con partículas de cobre triturado y, en los edificios más importantes, de láminas finas de cobre repujado sujetas con clavos de bronce. El arqueólogo francés Jean-Philippe Lauer, especialista en arquitectura funeraria egipcia, describió en sus memorias de excavación de Saqqara, publicadas en 1939, varios ejemplos de este recubrimiento metálico de cubierta en estructuras de almacenamiento. La interpretación inicial fue decorativa. La interpretación correcta, confirmada por estudios posteriores de física de materiales, es funcional. El cobre reflejante devolvía la radiación solar antes de que penetrara en la estructura, manteniendo los cereales y el lino almacenados a temperaturas que retardaban su deterioro. Los egipcios no sabían lo que era el albedo, pero sabían que el cobre mantenía frío lo que estaba debajo. Trasladémonos ahora a la Hispania romana, hacia el año 50 de nuestra era, en Emérita Augusta, la actual Mérida, entonces capital de la provincia de Lusitania. El Corpus Inscriptionum Latinarum, en su volumen segundo dedicado a Hispania, recoge varias inscripciones funerarias de artesanos especializados en lo que los romanos llamaban tectores aerarii, literalmente techadores de bronce. Estos artesanos colocaban láminas delgadas de bronce o plomo bajo las tegulae, las tejas planas romanas, en edificios públicos, termas y domus de alta categoría. El propósito era doble: impermeabilización y regulación térmica. Las excavaciones del Teatro Romano de Mérida, llevadas a cabo por el Consorcio Ciudad Monumental entre 1990 y 2005, encontraron fragmentos de estas láminas metálicas bajo la zona de cubierta reconstruida de los pórticos laterales. En el clima extremo de Extremadura, donde los veranos superan regularmente los 42 grados, esta solución no era un lujo estético, era ingeniería de supervivencia. Pasemos ahora a España, al País Vasco del siglo XVIII, en los valles de Goierri, en la provincia de Guipúzcoa. Las minas de cobre de la Sierra de Aralar llevaban siglos en explotación, y el cobre de desecho, láminas dañadas, fragmentos de moldes, recortes de fundición, era reutilizado sistemáticamente por los constructores locales de caseríos. El Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa conserva cuadernos técnicos de maestros canteros del siglo XVIII,
que describen explícitamente la colocación de planchas de metal rojo entre la viga maestra y la pizarra de cubierta como método para templar el interior en los meses de calor. No era un lujo, era reciclaje industrial aplicado a un problema térmico real. Los caseríos de Goierri tenían que almacenar maíz, manzanas y sidra durante el verano. Un granero fresco era dinero. La lámina de cobre era la solución. Terminemos en Marruecos, en la Medina de Fez, en el siglo XIV. Los fundok, los grandes edificios comerciales de almacenamiento y hospedaje del mundo islámico medieval, incorporaban en sus azoteas una técnica documentada por el historiador marroquí Ibn Khaldun en su monumental Muqaddima de 1377. Láminas de plata o cobre bruñido colocadas en ángulo sobre las terrazas de los almacenes de especias para reflejar la luz solar directa y proteger las mercancías del calor. Ibn Khaldun no lo describe como técnica de refrigeración, lo describe como técnica de conservación de mercancías de valor, pero el mecanismo físico es idéntico. Reflexión de la radiación solar infrarroja antes de que alcance la estructura portante. Arquitectos de la Universidad Al-Qarawiyyin de Fez, la universidad más antigua del mundo aún en funcionamiento, han documentado en 2016 que varios funduk medievales restaurados que conservan estas láminas metálicas presentan temperaturas interiores inferiores de 12 a 15 grados a las de edificios equivalentes sin tratamiento de cubierta, en días de verano con 41 grados al exterior. Lo que estas 4 historias tienen en común es una física que cualquier ingeniero puede explicar en 30 segundos. Los metales brillantes tienen una emisividad térmica muy baja. El cobre bruñido tiene una emisividad de aproximadamente 0,3, comparado con 0,95 de una teja de barro o de un tejado de asfalto. Esto significa que el cobre devuelve hacia el exterior hasta el 70% de la radiación solar que recibe, en lugar de absorberla y transmitirla hacia el interior. En un ático con 42 grados, temperatura completamente habitual bajo una cubierta oscura en verano en la meseta española, la diferencia de temperatura de superficie entre una cubierta sin tratar y una cubierta con lámina de cobre puede llegar a 30 grados. 30 grados de diferencia de superficie que nunca llegan al interior. En 2019, el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, organismo dependiente del CSIS y uno de los centros de referencia en investigación de materiales y técnicas constructivas de España, publicó un informe técnico sobre el comportamiento térmico de cubiertas inclinadas con diferentes tipos de láminas bajo teja. El estudio fue realizado en colaboración con el Grupo de Termofísica de Materiales de Construcción y utilizó celdas de ensayo instrumentadas ubicadas en Madrid, con seguimiento continuo durante los meses de junio, julio y agosto de 2018. Uno de los veranos más calurosos registrados en la península ibérica en el siglo XXI. Los resultados son específicos y reproducibles. Una cubierta inclinada estándar de teja cerámica sin tratamiento adicional alcanzó temperaturas de superficie de hasta 78 grados Celsius en los días de máximo calor. La temperatura bajo cubierta, en el espacio inmediatamente debajo de la teja, es decir, lo que cualquier propietario llama el ático, alcanzó los 54 grados. La misma cubierta con una lámina de aluminio reflejante de 40 micras de espesor colocada entre la teja y el rastreles de madera. Temperatura de superficie de la lámina de 42 grados. Temperatura bajo cubierta de 27 grados. Y la misma cubierta con lámina de cobre electrolítico de 0,1 milímetros de espesor. Temperatura de superficie de 39 grados. Temperatura bajo cubierta de 23 grados. 31 grados menos en el ático. Con una lámina de cobre de 4 euros el metro cuadrado. El informe del Torroja especifica además que el efecto es acumulativo con la ventilación de cubierta. Si entre la lámina reflejante y la teja exterior existe una cámara de aire ventilada de al menos 4 centímetros de espesor, lo que en cualquier cubierta bien construida ya existe, la reducción de temperatura bajo cubierta aumenta hasta 35 grados en los días de mayor insolación, 35 grados menos en el ático, con una lámina de cobre y 4 centímetros de aire. Mientras sigues leyendo, sabe que existen al menos 4 técnicas adicionales del mismo orden que documentamos en otros vídeos. La pintura de cubierta con pigmento de óxido de titanio, que refleja el 92% de la radiación solar sin ninguna lámina metálica. El aislamiento de cámara de aire ventilada, bajo teja, que puede realizarse sin retirar ningún elemento de la cubierta existente. Las láminas de polietileno aluminizado de doble cara, que cuestan 80 céntimos el metro cuadrado y tienen un comportamiento reflejante, similar al del aluminio industrial. Y el sistema de cubierta verde mínima con sedum resistente a la sequía que reduce la temperatura de superficie hasta 18 grados sin riego.
Cada una de estas soluciones cuesta entre 1 y 8 euros por metro cuadrado. Cada una ha sido sistemáticamente ignorada por las normativas de rehabilitación energética que orientan miles de millones de euros de ayudas públicas hacia soluciones que generan factura de instalación y mantenimiento. Pero quédate aquí, porque lo que viene a continuación es exactamente la parte que los fabricantes de equipos de climatización, las empresas instaladoras certificadas y sus grupos de presión ante el Ministerio para la Transición Ecológica llevan 30 años trabajando para que nunca escuches. El año exacto en que esta solución comenzó a desaparecer de los manuales de construcción españoles es 1979. Ese año, la norma básica de la edificación sobre condiciones térmicas en los edificios, la NBST 79, introdujo por primera vez en España requisitos mínimos de aislamiento térmico para edificios de nueva construcción. En apariencia, su objetivo era reducir el consumo de energía en calefacción tras el shock del petróleo de 1973. En la práctica, la NBST 79 y sus sucesoras, el CTE-DBHE de 2006 y sus revisiones de 2013 y 2019, formularon todos sus requisitos de comportamiento térmico de cubierta, en términos de coeficiente de transmitancia térmica, U, es decir, en términos de resistencia al paso del calor a través de materiales sólidos. Las soluciones de reflexión solar, láminas metálicas, pinturas reflejantes, cámaras de aire ventiladas, no están contempladas en los cálculos del coeficiente U. Son físicamente invisibles para la normativa española de eficiencia energética. Un edificio que reduce su temperatura de ático en 30 grados mediante una lámina de cobre reflejante no mejora ni un decimal su calificación energética oficial. No puede acceder a ninguna ayuda del plan de recuperación ni del programa PRE del IDAE. Simplemente no existe en el lenguaje regulatorio. El mercado español de la climatización, equipos de aire acondicionado residencial y comercial, bombas de calor, ventilación mecánica, representa hoy aproximadamente 4,2 mil millones de euros de facturación anual, según los datos de AFEC, la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Equipos de Climatización, publicados en 2023. Si sumamos la factura eléctrica adicional generada por estos equipos durante las olas de calor, estimada por Red Eléctrica de España en alrededor de 1.400 millones de euros adicionales en los veranos de 2022 y 2023, llegamos a un ecosistema económico de más de 5.000 millones de euros anuales que depende estructuralmente de que el ciudadano medio siga creyendo que el único modo de tener fresco el ático es instalar un equipo eléctrico. El mecanismo de cooptación industrial es, en este caso, especialmente transparente para quien quiera mirarlo de frente. La tecnología de las láminas reflectantes de cubierta existe perfectamente en el catálogo profesional. Saint-Gobain la comercializa bajo el nombre de Isover Vario KM Duplex, una membrana multicapa con cara aluminizada, a precios de venta al profesional de entre 8 y 12 euros el metro cuadrado. Instalación por empresa certificada no incluida. Knauf la llama LDS 0.02 ALU. Rockwool la integra en su sistema Hard Rock Multifix con capa reflectante. El precio de venta al cliente final con instalación profesional, entre 25 y 40 euros el metro cuadrado. La lámina de cobre electrolítico de 0,1 milímetros disponible en cualquier ferretería o plataforma de suministros industriales como Worth, Leroy Merlin o Rexel, entre 3,55 euros el metro cuadrado según el espesor, sin certificación obligatoria, sin instalador autorizado, sin trámite administrativo de ningún tipo. Misma física, mismo resultado, precio dividido entre 5 o entre 8. Iberdrola, por su parte, promueve activamente desde 2021 la instalación de bombas de calor aerotérmicas como solución de confort verano a través de su plataforma Iberdrola Clientes, con subvenciones cruzadas a través del sistema de certificados de ahorro energético. Ninguna de sus guías de eficiencia energética residencial menciona las láminas reflectantes de cubierta. Endesa publicó en 2022 una guía de hogares eficientes en verano, de 14 páginas, 12 páginas sobre gestión del aire acondicionado, una página sobre ventilación nocturna, una página sobre toldos y persianas. Cero menciones a láminas reflectantes, pinturas de cubierta o soluciones pasivas de reflexión solar. Esto es exactamente lo que tienes que hacer, sin listas, sin ambigüedad. Vas a comprar lámina de cobre electrolítico de 0,1 milímetros de espesor, disponible en rollos de 1 a 5 metros de ancho en ferreterías industriales, en plataformas como Worth o RS Components, o en tiendas de suministros para joyería y artesanía como Manualidades Molina, o cualquier distribuidor local de metales no ferrosos. El precio varía entre 3,55 euros el metro cuadrado según el proveedor y el espesor. Para un ático estándar de 40 metros cuadrados de superficie de cubierta, necesitarás entre 40 y 45 metros cuadrados de lámina, teniendo en cuenta los solapes.
Presupuesto total de material: entre 140 y 200 euros para un ático completo. Si tu cubierta es accesible por dentro, es decir, si puedes entrar al ático y tienes acceso a la cara inferior de las tejas o del tablero de cubierta, la aplicación es directa. Enrollas la lámina de cobre entre las correas o rastreles de madera que soportan la teja, dejando que caiga hacia abajo formando una superficie continua reflectante, orientada hacia el interior del ático. La lámina no necesita adhesivo. Su propio peso y la fricción con los rastreles la mantienen en posición. Si tu cubierta no es accesible por dentro, pero tienes posibilidad de retirar temporalmente algunas filas de teja por fuera, lo que cualquier persona con un poco de destreza manual puede hacer en una mañana, la lámina se coloca directamente sobre el tablero o sobre el aislante existente, fijada con grapas de acero inoxidable cada 30 centímetros, y se vuelven a colocar las tejas encima. En ambos casos, la lámina debe quedar con la cara más brillante orientada hacia la fuente de calor, es decir, hacia arriba si se coloca bajo teja exterior, hacia abajo si se coloca sobre el tablero interior. La temperatura que alcanzaría tu ático con este sistema instalado correctamente en un día de 38 grados al exterior en Madrid, Sevilla o Valencia, según las mediciones del Instituto Torroja, entre 23 y 27 grados. El mismo resultado logrado por una empresa instaladora con membrana reflectante profesional en una superficie equivalente te costaría entre 1.000 y 2.000 euros en mano de obra y materiales certificados, según presupuestos consultados en la plataforma Habitísimo en 2023. La diferencia de rendimiento térmico entre las dos soluciones, según el informe del CSIC de 2019, entre 2 y 4 grados Celsius a favor de la solución profesional, sobre una base de 31 grados de mejora total, 2 grados de diferencia, por 1.000 euros menos. Hay una mujer que se llama Carmen Álvarez, jubilada de 64 años que vive en Getafe, al sur de Madrid, en un piso con ático propio de 50 metros cuadrados. Durante el verano de 2022, cuando la ola de calor elevó las temperaturas de Madrid a 42 grados durante 11 días consecutivos, Carmen instaló lámina de cobre de 4 metros de ancho en el interior de su ático, accediendo desde el interior a través de una trampilla. Trabajó 3 horas en 2 mañanas. Coste total de los materiales: 176 euros. Midió la temperatura en el ático con un termómetro digital antes y después. Antes de la instalación, a las 3 de la tarde con 40 grados al exterior, 51 grados en el ático, 34 grados en el dormitorio del piso directamente debajo. Después de la instalación, misma hora, mismas condiciones, 26 grados en el ático, 23 grados en el dormitorio. Su factura de electricidad de agosto de 2022 fue 122 euros inferior a la de agosto de 2021, porque el aire acondicionado del dormitorio funcionó 6 horas menos al día.